Quiero empezar esta charla haciendo una pequeña introducción acerca de qué son los sistemas de potencia o a qué refiere uno cuando conversa acerca de los sistemas de potencia. Bueno, las redes de potencia básicamente en términos generales se describen como esta cadena que aparece aquí y que la mayoría de ustedes ya es de conocimiento o de dominio popular, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste esta cadena energética? Básicamente parte de unas unidades generadoras que están centralizadas y vierten esos bloques energéticos en un sistema de transmisión, y ese sistema de transmisión hace la distribución de la energía a los usuarios finales o a la demanda final, que es la que realmente paga por ese servicio y por la que nosotros tratamos de mantener un servicio lo más constante posible. En ese orden de ideas, este sistema parece sencillo y parece no demasiado complicado. Llevo generación hacia unos bloques de demanda que son los que necesitan la energía eléctrica, ¿cierto? Pero la cosa se complica y se entiende un poco más cuando hablamos de un sistema de potencia que es ya todo un país. ¿Cómo se ve eso en un sistema de potencia mucho más grande, por ejemplo, como el de Estados Unidos? Son redes extensas de miles de kilómetros donde hay mucha generación, mucha red de transmisión y también mucha demanda de energía. Pero vamos un poco más al ambiente que tenemos nosotros acá en Colombia y aterricemos un poco la idea que quiero presentarles en el día de hoy. Digamos que la red eléctrica colombiana es un sistema interconectado que luce más o menos de la siguiente manera. Como ustedes ven en ese primer mapa, es una red que se encuentra principalmente en el área centro-norte del país, y la parte que está muy abajo de la región no se encuentra interconectada, principalmente por cuestiones geopolíticas que a través de los años ha vivido Colombia. Básicamente eso es lo que ha propiciado que el desarrollo de la energía eléctrica se lleve en esta zona del país. Pero eso se representa en el mundo de la ingeniería eléctrica a través de este diagrama que usted ve allí. Es un diagrama unifilar que representa cómo están interconectados el universo de la generación con el universo de la demanda. Y aquí hay un par de datos, un par de estadísticas interesantes acerca de nuestro sistema, del sistema colombiano y cómo está compuesto. Digamos que la generación colombiana o el mix energético que tiene Colombia es como se observa en ese diagrama de barras que aparece a continuación. Nosotros actualmente tenemos una gran generación de tipo renovable, puede llamarse renovable porque la generación hidroeléctrica es de tipo renovable, y nos soportamos adicionalmente en cargo por confiabilidad o en el sistema por confiabilidad en la parte de energía térmica, que es la que tiene Colombia, que principalmente es generación con gas, generación con carbón, ¿cierto? Pero Colombia se ha trazado un derrotero a través de sus planes de expansión de generación y de capacidad de generación. Y ese derrotero incluye digamos que la penetración de energías renovables en el sistema de potencia. ¿Cómo? A través de generación de tipo de recurso eólico y a través de la generación de tipo de recurso fotovoltaico, mayoritariamente. Entonces, si ve bien, en el lado derecho de esa gráfica, de ese diagrama que aparece aquí, usted puede notar que ahora hay un mix energético un poco más diversificado, ¿cierto? Y ese mix energético diversificado lo que pretende es hacer una integración de energía renovable. En términos de potencia, puede decirse que Colombia actualmente, o bueno, este diagrama corresponde al 2017, actualmente es un poco más, tiene aproximadamente en capacidad instalada unos 17 gigavatios de potencia. Y con respecto al sistema de transmisión que lo compone, podemos dar este pequeño dato que aparece por acá. Digamos que el sistema de transmisión de Colombia, o el sistema interconectado, se compone de dos partes: un sistema de transmisión nacional, que es el grande, el robusto, el que tiene las grandes líneas de transmisión, y un sistema de transmisión regional a un nivel de voltaje un poco más pequeño, que hace la distribución de energía en las regiones. Ese sistema de transmisión que tenemos en Colombia abarca cerca de 26.000 kilómetros de líneas, y esas líneas se encuentran interconectando el universo de la generación con el universo de la demanda. Esto, digamos, que es para ponernos en contexto cómo está el sistema colombiano integrado, o sea, cómo está conformado y cómo, digamos, que actualmente pretendemos movernos hacia un futuro, digamos, más sostenible. Eso es las redes eléctricas tradicionales y cómo han sido constituidas y concebidas a través del tiempo. Sin embargo, muchos autores, y en los últimos años hay una movilidad muy grande hacia lo que se compone de redes inteligentes, al concepto de redes inteligentes, ¿cierto? Entonces, las redes inteligentes principalmente sufren la siguiente transformación que quiero mostrar. Nosotros tenemos un operador que es el operador de transmisión, y ese operador de transmisión es el que integra la generación principalmente y hace una distribución de la energía a través de los usuarios que necesitan, y eso es un flujo unidireccional de potencia, es decir, la potencia nace o
tiene su génesis en los generadores y se vierte en un sistema de transmisión que hace unidireccionalmente la transmisión de potencia a los usuarios finales, ¿cierto? Ahora digamos que hay una revolución completamente nueva y lo que se pretende es que esos consumidores que principalmente eran pasivos, ahora pueden ser consumidores activos. Y esos consumidores activos implican que ellos pueden también generar energía. Y ese concepto de consumidores migra. Y ahora hablamos de un nuevo concepto que se llama los prosumidores, que también pueden entregar cierta cantidad de energía o cierta cantidad de potencia a la red. Si evolucionamos un poco más, este concepto puede tener que unos 20 o 30 años. Ya hablamos ahora un poco de qué pasa si yo decido integrar esos pequeños prosumidores y empezar a armar grupos de prosumidores. Entonces creo un concepto nuevo que se llama microred. Entonces esa microred es un pequeño, digamos que un pequeño ambiente o un pequeño universo que se crea allí que puede participar directamente en el sistema de transmisión. O sea, yo puedo ahora no solo estar en casa, en mi sistema de distribución tradicional, sino que unirme, no sé, con mi barrio, con las personas que tengo a mi alrededor y con entrega de energía, participar directamente en el mercado energético. Es decir, ahora puedo ser un actor más del mercado eléctrico y no solo quedarme como alguien pasivo consumiendo energía. Y digamos que eso se extiende, o sea, una extensión de una pequeña microred puede ocurrir a través de todo el país, o sea, puede ser una integración transversal de esto. Y digamos que eso es lo que se propone como una nueva solución a las redes en el mundo en general, o sea, lo que se pretende es que la energía ahora tenga un nuevo concepto bidireccional y que se haga esa integración nueva de este tipo de recursos renovables que están energéticamente distribuidos en los consumidores, ¿cierto? Entonces, luego de esa pequeña introducción de qué es un sistema de potencia y cómo ha sido concebido tradicionalmente y cómo se pretende concebir el sistema de potencia actualmente, quiero empezar a discutir un tema que es el que venimos a conversar hoy, ¿sí o no? Lo que queremos conversar hoy es básicamente si esto de las energías renovables realmente presenta una buena solución o no es una panacea y tiene también sus pormenores que tenemos que de alguna manera, como somos ingenieros, mitigar un poco, ¿cierto? Entonces, digamos que la principal motivación que ha venido a través del tiempo de una integración de energías renovables, de energías limpias, es un cambio climático que ya es sin precedentes. Es decir, digamos que algunos años atrás nosotros hablábamos de crear ciudades sostenibles. O sea, cuando uno pretende crear ciudades sostenibles es porque cree que todavía hay, por decirlo así, una salvación, pero realmente ya el cambio climático existe. Y ya pensar en ciudades sostenibles quizás no sea tan bien de hablar, porque ahora no pensar en ciudades resilientes, ciudades que soporten el cambio climático que ya ocasionamos. O sea, ahora tenemos que pensar en un concepto de ciudad diferente, cómo vamos a enfrentar lo que ya le embarramos, todo el daño que hicimos. Y ese cambio climático, la solución que se presenta actualmente es básicamente la integración de energías limpias o la integración de energías renovables. Es la solución que se nos ha presentado como más plausible a través de este tiempo, ¿cierto? Bien, yo hace, digamos que algún tiempo tuve el pensamiento de que esa era la solución, que la energía renovable simplemente era lo que debía solucionar el problema, que las energías limpias estaban allí y que simplemente las barreras que habíamos considerado o que las barreras que siempre han existido eran más de origen político. ¿Me explico? Porque digamos que el mando de la energía siempre ha estado bajo digamos, bajo la batuta de la gente que maneja el combustible fósil. Y eso es históricamente hablando. Y ahora como viene una nueva revolución, me imaginé yo que simplemente los retos eran de otro índole, ¿sabes? De índole político, y que los otros retos estaban bastante solucionados. Digamos que luego de una investigación bastante exhaustiva y haciendo como abogado del diablo en el día de hoy, me he dado cuenta de que hay varios retos interesantes que no son fáciles de resolver y que algunos de ellos son de índole técnico todavía, no necesariamente de integración política. Entonces, ese primer reto o ese primer problema que quiero abordar es el siguiente, y es que sin duda la energía renovable es una energía que se encuentra diluida. ¿Qué significa que se encuentra diluida? Que necesito grandes cantidades de área y grandes cantidades de terreno para generar bastante energía que se necesita.
Ven, aquí hay una comparativa que muestra cuál es la, digamos, densidad energética que tienen diferentes tecnologías bajo unas unidades de área, que son los acres. Puede tomarlo usted como una unidad de área más. Normalmente no estamos familiarizados con esta unidad de área, pero realmente no la cambié ni la modifiqué porque quería traerla a colación como el estudio la presentaba. Eso no debería modificar demasiado, solo quiero hacer la comparativa de unidad de área contra energía producida. Y en ese orden de ideas, las tres primeras, la nuclear, el carbón y el gas natural, se presentan como energías altamente densas, es decir, con muy poca área yo puedo generar bastante potencia. Y vea usted que la solar y el viento tienen una necesidad bastante amplia de área de ocupación para generar cierta cantidad de potencia. Y aquí tengo un ejemplo, o traigo un ejemplo de este primer problema que presenta la energía renovable. Aquí tengo un ejemplo que es una planta solar en India que ocupa 53 kilómetros cuadrados. Entonces, esa planta solar en India, para traerlo a términos de área que nosotros conozcamos, vamos a poner este pequeño ejemplo. No es nada sesgado, ni mucho menos, pero por ejemplo, Puerto Colombia tiene un área, digamos, municipal de 93 kilómetros cuadrados. Es decir, que esa granja solar que se encuentra en India ocupa más o menos la mitad de toda la municipalidad que tiene Puerto Colombia. Es decir, un gran área de recursos renovables tiene que inundarse para poder producir cantidades de potencia decentes que puedan vertirse en el sistema de transmisión. Entonces, uno de los principales problemas o uno de los problemas que quiero tratar hoy es que necesitamos grandes cantidades de tierra disponible para poder generar energía a través de recursos renovables. Problemas que no tienen los combustibles fósiles o otros digamos, fuentes de energía que son mucho más concentradas, ¿cierto? Entonces, de pronto, uno pensaría, simplemente vámonos a las áreas deshabitadas y no hay ningún problema por eso. Vámonos a un desierto e instalamos desiertos, paneles solares como si no hubiese un mañana. Inundemos el desierto del Sahara con paneles solares y eso debería bastar, ¿cierto? Pero aquí esta pequeña solución también trae un gran problema. Si decidimos instalar esa gran cantidad de energía en un lugar deshabitado como un desierto, ¿cómo la traemos a donde tenemos las necesidades? Y aparece un siguiente problema, que es la transmisión de esa energía que se está generando en los sitios donde se puede generar y donde hay el espacio para generarse, ¿cierto? Y ese problema de las grandes líneas de transmisión que necesitan los recursos renovables para poder hacer la transmisión de energía, lo han enfrentado algunos países. Y específicamente, quiero traer el caso de Alemania y cómo ha vivido este problema después de una gran revolución energética. Pues sin duda Alemania es uno de los líderes energéticos en integración tanto de energía renovable de tipo eólica como de energía renovable de tipo solar. Y aquí se muestra algunos de los indicadores de cómo hace esa generación, tanto en viento como en sol. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un gran problema, y es que en el norte, o sea, en el norte de, digamos, de Alemania, se genera mucha energía a partir de generación eólica. Y esa energía que se genera de generación eólica, digamos, por un cuello de botella que se tiene en la línea de transmisión, no se puede llevar hacia el sur del país o hacia la parte sur del país. Es decir, hay una carretera que actualmente se encuentra congestionada y esa carretera impide que se lleve la energía que se está generando en la parte superior hacia la parte inferior. ¿Qué genera esto principalmente? Principalmente genera un desbalance en los costos energéticos. Es decir, tengo energía que está, digamos, al frente o en la parte superior que está siendo muy barata y energía en la parte inferior que está siendo más cara porque se está generando a través de, digamos, de otros recursos energéticos. ¿Y cómo ha solucionado este problema Alemania, por ejemplo, en esa congestión energética que tiene en las líneas de transmisión? Lo ha solucionado a través del redespacho. Entonces, ese redespacho de, digamos, de plantas de generación que ha mitigado ese problema de congestión energética, digamos que le ha ocasionado unos sobrecostos al país. Y en el 2015 se estimaron que aproximadamente 402 millones de euros fueron necesarios para hacer el redespacho en esas condiciones de integración de energía, ¿cierto? Y adicionalmente a eso,
uno de los estudios, menciona de que Alemania necesita alrededor de 7.700 nuevos kilómetros de líneas de transmisión en los cuales solamente ha construido el 8%. Es decir, nuestro sistema tradicional probablemente no está preparado en lo que corresponde a ese sistema de transmisión para integrar grandes cantidades de recursos renovables. Y eso es uno de los, o sea, digamos que es uno de los drawbacks o alguna de las consecuencias que tiene esta integración masiva de energías renovables, ¿cierto? En ese orden de ideas, quiero ahora abordar otro problema, que digamos es un problema un poquito más ambientalista, que no deja de ser otro inconveniente de la integración masiva de generación de tipo renovable, pero digamos que abarca otro aspecto de la realidad, ¿cierto? Entonces, varios activistas mencionan que la integración de energías renovables mata la vida salvaje y mata, digamos que, una gran cantidad de aves que transitan de forma migratoria en donde se ubican las turbinas eólicas. Cualquiera pudiera argumentar que los gatos domésticos matan aves también todos los días y matan aves diariamente y son billones de gatos que existen en el mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que las especies a las que ataca o a las especies a las que está, digamos, atacando directamente la integración de estas energías renovables son especies diferentes. Es decir, un águila no tiene un depredador natural encima. O sea, un águila mata casi que cualquier cosa. Entonces, la integración de estas energías renovables en algunas locaciones o en algunos sitios está acabando con cierta población nativa de aves. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en donde dice que más de 2.000 águilas han sido asesinadas, por decirlo así, a través de golpes por las turbinas eólicas en un año en el área de Altamont, en Estados Unidos. Entonces, sin duda, la integración de las energías renovables tiene un impacto en el ambiente en el que se están realizando, tanto las eólicas como las energías solar, porque necesita una gran área para poder, digamos, como eh, establecer toda esa cantidad de paneles solares que necesita. Bien, ahora me quiero mover a otro pequeño problema que tiene la integración de las energías renovables y es la intermitencia que tienen ellas inherentemente, ¿cierto? O sea, hay una intermitencia por la que ellas se encuentran atadas directamente y es por el fenómeno natural que las origina. Básicamente yo tengo intermitencia en la cantidad de luminosidad que tengo, en la cantidad de radiación solar que tengo y también tengo intermitencia en la cantidad de viento que sopla cada día. Y esa intermitencia me afecta fuertemente en algo que se llama el factor de planta. Para los que no están como muy relacionados con el tema del factor de planta, para explicarlo en términos generales, es un factor que mide cuál es la cantidad de energía que produce una planta en todo un año. Y digamos que las granjas o las plantas solares y las plantas eólicas están normalmente en un rango del 20 al 30% de factor de planta, mientras una unidad de combustible fósil o una unidad nuclear puede tener cerca del 90 o del 92% del factor de planta, porque puede funcionar 24/7 los 7 días, perdón, 24 horas los 7 días de la semana durante todo el año. Es decir, no tiene esa intermitencia asociada. Entonces ahí la aritmética le falla a las energías renovables. Digamos que ahora también las energías renovables han sufrido una innovación y una fuerte innovación para que sean mejor integradas. Sin embargo, lastimosamente esa integración o al menos toda esa innovación tecnológica no va a ser posible que el sol pues radie más regularmente o que el viento radie más regularmente, porque esa intermitencia está inherentemente atada al fenómeno natural que la produce. Es decir, podemos tratar de hacer cierta innovación tecnológica para enfrentar ese problema, pero ese problema es inherente a la naturaleza de esa fuente primaria de energía. Eso también hace referencia a la confiabilidad que se tiene con respecto a las plantas de tipo renovable. Son mucho menos confiables que una planta convencional, por ejemplo. Es decir, no puedo controlar directamente cuánta energía voy a producir, sino que tengo que aprovechar la que tengo en ese momento. Ese problema de intermitencia se ha resuelto o digamos que se ha enfrentado más bien con el almacenamiento, ¿cierto? Entonces, el almacenamiento probablemente sea el arma principal que tenemos nosotros para enfrentar ese problema. Sin embargo, lastimosamente, las baterías siento que actualmente tienen tres grandes problemas con respecto
a enfrentarse a un sistema de potencia. El primer problema que creo es que nos falta bastante desarrollar por almacenamientos a grandes escalas. Es decir, yo necesito almacenar bastante energía porque estamos hablando de ciudades. Ese es el primer problema que encuentro. El segundo problema que encuentro es la vida útil que tienen las baterías. La vida útil de las baterías debe extenderse mucho más para poder hablar de una integración al sistema de potencia. Y el tercer problema es económico. Sin duda, actualmente el precio y el costo de la producción y la manufactura de baterías es completamente desproporcionado al que se maneja en el sistema de potencia. Por eso creo que esos tres factores, creo que esos tres factores han afectado bastante la integración de ese tipo de almacenamiento. No es el único tipo de almacenamiento que existe, por supuesto. Y un almacenamiento interesante que quiero traer a colación ahora es uno que se llama, pues, almacenamiento de bombeo, o en inglés pumping storage. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste básicamente en aprovechar esos excedentes energéticos que yo tengo en determinadas horas del día y almacenar en lugares mucho más altos esa energía, y después de esa energía esté almacenada pueda otra vez ser utilizada. Es decir, es un almacenador de energía potencial en términos básicos. Yo simplemente bombeo hacia arriba cuando tengo excedentes, y cuando no tengo excedentes o necesito energía, simplemente recupero esa cantidad de agua que almacené. Eso es básicamente, en términos generales, lo que corresponde el almacenamiento de este tipo. ¿Qué problemas trae? Que es bien particular. O sea, yo necesito unas condiciones geográficas y de orografía necesarias para poder implementarlo. Y adicionalmente es bastante costoso. Es decir, no es fácil implementar un sistema de almacenamiento por bombeo. Es bastante caro. Básicamente esos son como los problemas que ha tenido este principio de almacenamiento y que tratan de solucionar el problema de intermitencia, ¿cierto? Adicionalmente, este problema de intermitencia ha mostrado que esa integración que se hace al sistema eléctrico o a las redes eléctricas no necesariamente siempre es la más económica. Y aquí traigo un par de gráficas del costo de energía que se tiene y cómo ha aumentado a través del tiempo en dos implementaciones bastante fuertes. Una es el caso de Alemania, y cómo el costo de la energía por kilovatio hora ha aumentado desde el 2006 hasta el 2018, que está esta gráfica. Y el segundo caso que está al lado es el caso de California, y cómo la energía en California es más costosa que en el promedio del resto del país, y tiene tanta inyección de energía solar, ¿cierto? Entonces es bastante interesante ver cómo el precio por esa integración solar está siendo mucho más costoso. Sin embargo, yo pienso particularmente que salvar el planeta no es gratis, ¿cierto? O sea, salvar el planeta tiene que tener un costo adicional. ¿Y por qué no pagar un poco más de energía? ¿Por qué no pagar un poco más porque estoy salvando el planeta? Es decir, ahora estoy usando energía verde. Y si esa energía verde me va a costar un poco más, yo la puedo utilizar, ¿cierto? Entonces me parece que, a pesar de que sí es un problema, de que el costo energético en donde estoy integrando más energías renovables es más caro, me parece bien. Sin embargo, aquí tengo un contraejemplo bien interesante. Mire lo siguiente, mire que la cantidad de energía limpia que genera Francia es cerca del 86%, mientras la energía limpia que está generando Alemania es del 39%. Y observe el gráfico que se encuentra a la derecha, en el que el precio de la energía en Francia es más o menos la mitad del precio de la energía en Alemania. Y digamos que esa respuesta es bastante plausible y bastante evidente, y es fácil de entender, porque Francia tiene un montón de energía nuclear implementada, y esa energía nuclear es de cero emisiones y es mucho más barata. Observémoslos en el siguiente mapa. Mire este mapa que está aquí, y este mapa es de ayer, o sea, es de ayer 23 de abril. Estuve un rato por ahí mirando la generación en estos dos países. Entonces, en este diagrama que está aquí es la generación para Alemania, ¿cierto? Entonces, la generación para Alemania en el día de ayer tuvo cerca de 311 gramos de intensidad de generación de dióxido de carbono, y la generación renovable fue cerca del 32%, ¿cierto? Entonces, ese es el caso de Alemania, que tiene una alta integración de fuentes de energía renovable. Miremos cómo es el caso de Francia. Francia tiene ahora una alta integración, no de energía renovable, pero sí de una energía que tiene cero emisiones de CO2, que es la energía nuclear. Entonces, si nota bien, esa implementación
de una energía nuclear que es más densa, que ocupa menos espacio, que tampoco, que no necesita esa gran cantidad de espacio y que no genera emisión de CO2, pone a Francia en un mejor puesto, incluso genera menos genera menos CO2, genera energía más limpia y es energía más económica todavía. Es decir, esto es un gana-gana, o al menos así lo parece. Y esta pequeña cita que traigo aquí a colación de un artículo de Forbes dice lo siguiente, dice que si Alemania hubiera invertido esos 580 billones de euros en energía nuclear, en vez de su energía renovable, estaría en este momento generando energía 100%, cero emisiones, limpia y mucho más barata de la que tiene actualmente. Y hay otro problema que seguramente usted se preguntará, bueno, pero sí, está bien, la energía nuclear suena bastante bien, parece que es una mejor solución que las energías renovables, pero ¿es segura? ¿No es segura? ¿Qué se puede hacer con los residuos que tiene esa nueva energía? Y deje de mostrarle este pequeño diagrama que está aquí. Este pequeño diagrama muestra cuál es la seguridad por teravatio hora generado por diferentes tecnologías. Y observe bien, oh sorpresa, ¿quién es la que tiene menor cantidad de muertes por teravatio hora generado? La energía nuclear. Es evidente y digamos que era esperado que la energía generada a través de carbón sea la que más mate personas, porque es la que más dióxido de carbono nos está generando y es la que más está afectando directamente a operarios. Pero es de sorprenderse que la energía nuclear tenga la menor cantidad de muertes por teravatio hora. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo de que no podemos generar con energía nuclear? ¿Por qué? Porque históricamente tal vez está asociada a otros patrones. De pronto alguien puede decir, un país que desarrolla energía nuclear puede estar desarrollando también armas nucleares, pero tienes un contraejemplo. Por ejemplo, Corea del Norte no tiene energía nuclear y tiene armas nucleares. Israel tiene armas nucleares y no tiene energía nuclear. Entonces, vetarla por ese pasado histórico que ella tiene o por esa connotación que tiene no me parece adecuada. Incluso uno pudiera decir, claro, es mucho más segura incluso que la generación eólica. ¿Por qué? Porque en un mantenimiento fácilmente, ya sea onshore o offshore, un operario está mucho más expuesto que una planta nuclear que está en sitio, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones por la que también se está midiendo bastante bien y parece bastante segura. Pero quiero traer aquí otro tema a colación, que es el tema de desechos. O sea, mucha gente estará preocupada también como que, ajá, bueno, estamos integrando ahora no renovables y energía nuclear. ¿Qué pasa con los desechos que tiene ella asociada? Y mira esta gráfica que está aquí. Esta gráfica muestra por tipo de fuente energética cuál es la cantidad de desechos que genera. Y también, para sorpresa, la energía nuclear es la que menor cantidad de desechos genera, ¿cierto? Mire, compárelo contra la solar. Y mira esta foto que está aquí. Esta foto es una bodega en la que se almacenan 45 años de desechos nucleares de una planta que está en Suiza. Es decir, 45 años bastan en una sola bodega. ¿Y en dónde pueden ir a terminar todo ese montón de desechos que provienen directamente de una planta, por ejemplo, de generación solar? ¿A dónde los vamos a mandar? ¿Dónde vamos a mandar toda esa cantidad de desechos electrónicos? ¿Acaso vamos a mandarlo en un barco a un país pobre de África, como estamos haciendo con el resto de desechos electrónicos? ¿O qué vamos a hacer con esa cantidad de paneles que están instalados cuando ya pierdan su vida útil? ¿Dónde van a terminar? Lo anterior y lo que discutí previamente no es para que piensen, ni mucho menos, que pues, soy un experto en energía nuclear, ni tampoco soy, digamos, las estoy promocionando, solamente es otras perspectivas de otras fuentes energéticas que pueden ser interesantes para implementar como solución a un problema que es el cambio climático. Y es para abrir la discusión, todo esto es para abrir la discusión, por supuesto. Estoy haciendo abogado del diablo hoy, pero realmente yo también soy bastante fanático de las energías renovables, me gustan bastante. Sin embargo, no sé si algunos han visto la película Blade Runner, pero la segunda que salió, la secuela de 2049, ahí muestra un futuro distópico en donde California se encuentra totalmente invadido por generación solar de tipo concentrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cantidad de paneles solares cuando finalmente termine su ciclo útil? Es una pregunta que nosotros tenemos que llegar a hacernos en algún momento. ¿Y por qué no pensar en una energía que es mucho más concentrada y mucho más limpia?
Ahora quiero moverme a otro problema que, digamos, puede ser un poquito más técnico, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible porque tengo la tarea titánica de que aquí tengo personas en esta conferencia de, digamos, de todas las formaciones. Hay gente que apenas está empezando su pregrado y hay gente que está trabajando en empresas y hay gente que es muy letrada también y está muy dateada de ingeniería y está dateada de recursos renovables. Entonces, uno de los problemas que tiene la integración de energías renovables es la inercia de la red. Entonces, déjenme explicar en no más de 5 minutos a qué se refiere esa inercia de la red. Entonces, piensa en un hámster que está corriendo en su jaulita y se detiene por un momento. Entonces, si él se detiene por un momento, él lleva una inercia asociada y esa inercia asociada le permite rodar un tiempo más. Así funcionan los grandes generadores convencionales que tenemos aquí en Colombia. Por ejemplo, los convencionales de tipo térmico y también los hidroeléctricos. Ellos son una gran masa que tiene asociada pues, un rotor y ese rotor puede seguir girando a pesar de que sufra una pequeña desconexión. A eso nosotros en ingeniería eléctrica le llamamos regulación primaria o la regulación que tenemos en primer servicio. Lastimosamente, las energías renovables carecen de esto. ¿Y por qué? Vamos a hacer un pequeño análisis por tipo de tecnología, ¿cierto? Entonces, la energía que está generada a través de carbón o energía de tipo convencional tiene inercia. Las plantas pues son grandes generadores que tienen asociado un eje, un rotor bastante grande con inercia. Y también eso ocurre a través de, digamos, de las plantas hidroeléctricas, ¿cierto? Entonces, las plantas hidroeléctricas tienen generación con generadores, valga la redundancia, y ahí también tienen una inercia asociada. Pero la pregunta nace, ¿qué ocurre con los paneles solares? Ellos tienen una inercia asociada, tienen algo rodante por ahí que permita mantener la energía por algún tiempo. Lastimosamente no. Si ocurre una especie de nubes o algún eclipse en algún momento, esa energía que se está generando se corta directamente como un switch. Es decir, ahora tenía energía, ya no tengo energía. No tengo ningún tipo de inercia asociada a esta generación. Y esa generación, o más bien esa inercia, está directamente asociada al balance que tenemos en todo momento en el sistema eléctrico. Todo lo que se está generando está siendo consumido en este mismo momento. Eso pasa en Colombia. Y la generación de energía funciona más o menos con esta analogía que quiero mostrarles. Esta analogía es una persona que está manejando bicicleta y si todo está balanceado, es como si fuera en una plana. O sea, es decir, es como si fuera en terreno llano. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo mucha más generación que la demanda que estoy teniendo? Ahí las cosas se están poniendo como difíciles. Ya ahora yo estoy en una bajada y puedo que no tenga el mismo control sobre mi bicicleta. ¿Y qué pasa si ahora yo tengo más demanda de la generación que estoy teniendo? Ahora estoy en una subida y puedo también tener problemas en eso. Entonces, es indispensable en el sistema eléctrico mantener esa frecuencia. Es indispensable mantener ese balance entre generación y demanda. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir blackouts, se pueden ocurrir apagones. ¿Lo que significa? Que de repente sale una planta solar, sale una planta eólica y el sistema va perdiendo generación. Y va perdiendo generación y la demanda va aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? El sistema puede salir y todo el sistema puede colapsar. Y aquí traigo un pequeño ejemplo a colación, que es un blackout que ocurrió en Reino Unido de la siguiente manera. Entonces, el Reino Unido es un país que tiene bastante inserción de energía eólica, sobre todo en sus costas, tiene bastante inserción. Y le ocurrió el siguiente problema. En uno de sus días operativos perdieron una de sus estaciones, perdieron una de sus plantas. La perdieron exactamente a las 4:58 p.m. Y el sistema de Reino Unido es bastante robusto y puede perder hasta 1 gigavatio, puede perder hasta 1 gigavatio de generación. Y en ese momento simplemente salió una de sus plantas convencionales de 680 megavatios. Es decir, estamos bien. Estamos en un momento en que yo puedo recuperar el sistema a pesar de que salieron esas plantas. Sin embargo, lo que no contaba el operador del servicio era que en ese mismo momento el viento dejó de soplar y eso no lo controla nadie. Y en ese momento que el viento deja de soplar, perdieron una planta que se encuentra en el mar, que es esta que aparece aquí, de 750 megavatios, lo que superó grandemente la capacidad que tiene el sistema de recuperarse. Y efectivamente hubo un blackout. ¿Quién es el culpable? ¿Quién piensa que coincidentemente van a salir dos plantas, una y la otra 2 minutos después?
¿Quién piensa que el viento va a dejar de soplar en un instante y va a sacar 750 megavatios de energía eólica? Eso se ve básicamente en esta gráfica que aparece acá abajo a la derecha. En esta gráfica que está abajo se muestra la inercia, perdón, se muestra la inercia que yo tengo síncrona y se muestra la inercia que no tengo control. Es decir, la inercia que tiene el sistema por sus generadores convencionales y las que tiene el sistema por la nueva integración de energías renovables. Entonces, la integración hay que hacerla de una manera con conciencia, es decir, hay que pensar en que tenemos un sistema que tiene ciertas restricciones y que no puede empezar a integrar energías renovables porque no tiene ese soporte, ¿cierto? Y en los sistemas de potencia yo me puedo mover en varios espectros, o sea, puedo tener varios problemas en diferentes espectros. Un primer espectro que es el problema de estabilidad, que está asociado directamente a qué problema, a factores de calidad de la potencia, y también tiene problemas con respecto, por ejemplo, a inercia del sistema, ¿cierto? Entonces, si observa usted bien, yo no he mencionado problemas de calidad de la energía que tienen asociados, por ejemplo, la conversión de AC/DC que tiene los sistemas fotovoltaicos, pero en cada uno de los aspectos de la red, tanto en la estabilidad como en la flexibilidad que tiene el sistema, como en el planeamiento, hay que modificar todo lo que se ha hecho tradicionalmente y pensar conscientemente y en todos los actores, es decir, los actores de universidad, los actores de empresa, los actores de país, integrarse y ver cómo vamos a enfrentar este problema de una eventual integración masiva de generación, ¿cierto? Otro problema que ocurre por una masiva integración de generación distribuida es la curva de Pato, que probablemente sea el problema más famoso y el que la mayoría conocemos. La curva de Pato hace referencia a una reducción bastante pronunciada en la demanda de energía por integración masiva de generación fotovoltaica. Entonces, si usted ve bien, en las horas del mediodía, que es donde yo tengo mayor generación de tipo fotovoltaica, ahora hay una reducción dramática de la cantidad de demanda que necesita el sistema. ¿Por qué? Porque está siendo suplida localmente. Está siendo suplida localmente en los diferentes techos que la gente instala paneles fotovoltaicos. Pero esto me ocasiona dos problemas. Esta curva es la californiana, como preguntan por allí. Hay un problema en la gran cantidad de energía que yo tengo que cambiar de un momento a otro. Mira esta pendiente pronunciada que se forma en las horas de la tarde. Y también hay una pendiente que se ocupa en las horas de la mañana. Esas pendientes, lastimosamente, no se pueden generar tan rápidamente. ¿Por qué? Porque los sistemas que tenemos requieren un tiempo para empezar a producir energía. La solución probablemente más plausible que tenemos es almacenamiento, es decir, enfrentar este problema con plantas que sean de mucha respuesta rápida. Por ejemplo, el almacenamiento de baterías. Pero ¿qué ocurre con el problema de las baterías? Ya lo había mencionado, no tienen esa gran capacidad de almacenamiento, son muy costosas, entre otras cosas. Entonces, típicamente, estos proyectos de generación fotovoltaica vienen apalancados detrás también con proyectos de generación, por ejemplo, a gas. ¿Por qué? Porque las empresas de gas reaccionan muy rápido. Ellos rápidamente pueden abrir más la válvula y generar más energía. Entonces a ellos les sirve que un sistema tenga esta clase de problemas porque entrarían en esos momentos para poder soportar esas grandes pendientes. No todo es malo, realmente hay bastantes problemas, pero eso es lo chévere de la ingeniería, ¿no? O sea, lo chévere de la ingeniería es que hay bastantes problemas y que nosotros como ingenieros podemos enfrentarlos. Y realmente esa cantidad de problemas que le mencioné solo abre una puerta. O sea, abre una puerta para la innovación tecnológica, abre una puerta para los emprendimientos, abre una puerta para academia, todo en general. Y aquí traigo 4 historias de algunos países que pueden funcionar 100% renovables y que ya lo están haciendo de hecho. El primer caso de éxito es Costa Rica. Probablemente muchos lo han visto, probablemente ha aparecido en bastantes noticias y en bastantes cabeceras. Costa Rica tiene una generación renovable del 100%. Mire su matriz energética allí. Tienen 75% de hidráulica, 12% de generación geotérmica, 10% de eólica y allí no renovable tiene térmica de 1.88%. ¿Brinda el soporte de inercia? Pues lo brinda la hidráulica. Tiene mucha hidráulica. Otro caso de estudio es Islandia. Islandia también tiene mucha generación renovable de tipo hidroeléctrica o hidráulica y tiene también bastante generación de tipo geotérmica. Y ve, el 99.99% de la generación en Islandia
es de tipo renovable y es un país que funciona básicamente 100% renovable. Tercer caso de estudio que quiero mostrar es Albania. Albania también tiene mucha generación hidroeléctrica. Tiene bastante generación hidroeléctrica y tiene poca generación de tipo térmica que entra cuando es necesario en el despacho, ¿cierto? Y el último caso lo tenemos más cerca, que es Paraguay. Paraguay tiene, pues, nada más ni nada menos que la tremenda hidroeléctrica de Itaipú, de soporte allí, que genera 86% de su capacidad y puede funcionar bastante bien, digamos que renovablemente hablando, 100% puede serlo. Entonces, antes de ilusionarnos demasiado, quiero traer por qué estos 4 países funcionan bastante bien al 100% de renovable, y son 2 factores principales. El primer factor es que su demanda es pequeña, es decir, su población es pequeña. Paraguay tiene el más grande de los que mencioné anteriormente, cerca de 7 millones de habitantes. Es decir, o sea, hay una menor cantidad de demanda. No significa que su éxito ni su logro sea menos, sino que es de mucho más fácil implementación que en un país que tiene 50 millones de habitantes o que tiene 100 millones de habitantes. No lo desconozco, pero me parece que es mucho más fácil implementarlo cuando la demanda es pequeña. Y el segundo, digamos, éxito que tienen o se le atribuye es que ellos están bien localizados, o sea, tienen mucha generación hidroeléctrica que les brinda soporte. ¿Y sabe quién también tiene bastante generación hidroeléctrica? Nosotros. Y tenemos que aprovecharla bastante bien. Por eso, a pesar de que anteriormente, digamos, di bastante palo a la generación renovable, aquí les tengo una pequeña propuesta, que es ¿por qué no volvemos a Colombia 100% renovable? Porque eso no está pasando. Y aquí hay un plan a 2050 en el que podemos hacer esa integración de energías renovables sin que cause problemas al sistema. Una conclusión interesante después de todo esto que hemos visto y de todo esto que hemos analizado es que la solución no está en una sola fuente. Es decir, la solución es la diversificación de las fuentes de energía. No puedo centrarme solo en producir eólica o solo en producir viento. Tengo que hacer una diversificación de mi matriz energética y esa diversificación puede llegar a contribuir mucho mejor a una integración de recursos renovables que hacerlo masivamente en una sola tecnología. Entonces, ¿qué se propone aquí? Se propone que, ¿por qué no aumentamos en cerca del 10% la generación solar que tenemos en los techos de las casas? ¿Por qué no aumentamos también las plantas solares en un 22%? Ponemos un poco de plantas concentradas en 5%, ponemos generación eólica tanto en costas como dentro de la ciudad o como dentro de, perdón, onshore. También pensemos un poco en qué pasa si tenemos energía undimotriz, ¿por qué no? ¿Por qué no aumentamos nuestra capacidad hidroeléctrica? Y todo eso, ¿qué tiene bueno? ¿Qué trae bien para Colombia? Tiene garantizado empleos, porque estamos hablando de una industria y de un mercado de innovación tecnológica permanente. Y ese estudio que está aquí, que presenta que 100% de la generación en Colombia puede ser renovable a 2050, dice que se pueden generar 75.000 empleos de operación y 66.000 empleos en la parte de construcción. ¿Qué beneficios trae esto? Pues básicamente que tenemos un sistema más eficiente. Obvio, también hay que pensar en contribuir a la infraestructura de transmisión que tenemos en el sistema. Y pensar en que ahora el sistema puede ser más eficiente y al tener un sistema más eficiente tenemos un sistema más competitivo, un país más desarrollado que puede funcionar mejor. Y eso trae beneficios a todos. Por ejemplo, puede disminuir la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos emitiendo menos dióxido de carbono al medio ambiente. Y esa menos emisión de dióxido de carbono al medio ambiente mejora nuestra calidad de vida, mejora los problemas de calidad de aire que tienen ciudades como Medellín o que tienen ciudades como Bogotá. Movernos a una integración ahora de energías renovables, pues tiene esas grandes mejoras, ¿cierto? Y adicionalmente también tiene mejoras económicas. Puedo ahora tener mayores empleos, pues también puedo tener energía más barata si hago una buena integración. Es decir, el mensaje final de la charla no es solo pensar en que hay muchísimos retos de la energía renovable, de que no es la panacea, de que no está ella solita para solucionar el problema del futuro, que no está para solucionar el cambio climático que tenemos actualmente, pero sí es una buena herramienta y que administrada correctamente, integrada correctamente al sistema que tenemos actualmente, también pensando en que las políticas se hacen de la mejor manera, podemos tener una muy buena solución proyectada. En términos generales, esa era la conversación que quería traer a colación. Quiero abrir la discusión con todos ustedes.
Y eso es en términos generales. Muchísimas gracias realmente a todos por haberse conectado. Espero que la charla haya sido de su gusto. Y muchas gracias también al grupo PES y al grupo IEEE por la invitación. La verdad, me encanta que se abran estos espacios y también que se abran estos temas de discusión. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. Si todos empezamos a hablar de este tema, ya es un primer paso que podemos hacer al respecto, ¿cierto? Vi que escribieron bastante en el chat. Lastimosamente estaba concentrado en la charla, entonces voy a echarle una revisión a las preguntas que tienen por ahí y hacer algún par de comentarios adicionales. Y digamos que hoy, específicamente hoy, se abre un ciclo de charlas. Este ciclo de charlas es organizado por la Universidad del Norte y organizado por el grupo estudiantil PES. Abrí yo con esta charla y el jueves hay otra charla en el que el ingeniero Domingo Laíno de GESELCA va a presentarnos a nosotros cómo ha impactado esta pandemia y todo el tema del COVID al tema de la demanda de energía eléctrica y más aún cómo ha impactado en la comercialización de la energía. Está para el jueves 30 de abril. Y después más arriba viene otra serie de charlas. Entonces esté como muy pendiente a todas las charlas que va a tener este grupo, ¿cierto? Me voy a irme al chat a ver algunos de los comentarios. Sí, para los que me preguntaron acerca de si la presentación va a estar disponible, está siendo grabada en este momento y va a estar disponible tanto la presentación como tal, como el video de la presentación. Se los haremos, digamos, transmitir después, sin ningún inconveniente. Sí, la verdad, Marlon, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo de que Colombia tiene un reto grande, tiene 50 millones de habitantes, tiene bastante demanda de energía, no es nada fácil enfrentar un problema acá. Sin duda, el primer paso es empezar a pensar cómo hacemos esa integración. Pues no lo sé, realmente a mí me sorprende que la generación nuclear está, digamos, bastante como censurada en la mayoría de países. Sin embargo, en Brasil hay generación nuclear y hay bastantes reactores nucleares. En Colombia creo que alguna vez se hizo algunos pioneros sobre la integración de generación nuclear, pero por alguna extraña razón eso murió. No sé por qué. Me gusta la idea de que los residuos fotovoltaicos pueden ser un emprendimiento, ¿no? O sea, alguien puede pensar en un emprendimiento sobre ese problema. ¿Verdad lo que dice Marlon? Yo realmente estoy haciendo aquí abogado del diablo, estoy tratando de hacer como, viendo cuáles son las posibles consecuencias de una integración fuerte. Sí, yo creo que Colombia también tiene la geografía para hacer hidráulica de bombeo. O sea, me parece que aquí en Colombia tiene una opción plausible para hacerlo y está bastante bien que lo haga, ¿cierto? Bien, esos son algunos de los comentarios que hicieron algunos de ustedes. Realmente muchísimas gracias por la compañía y por conectarse. Como les digo, toda esta presentación será compartida y si quieren pueden acceder a ella. Eh, no sé cómo accedieron, o sea, no sé cómo llegaron hoy a esta presentación, pero si ustedes me escriben un correíto a lo que aparece allí, a mi correo Udinorte, LLOPJ, o le escriben a la persona que le llegó la presentación, o sea, le llegó la invitación de la presentación, ellos le compartirán tanto el enlace del video como las diapositivas. Vamos a dejar de grabar.